Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hola. Bienvenidos. El tema de hoy es: ¿con quién hablaba Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Lo primero es que para entender este pasaje debemos despojarnos de toda creencia errónea y apegarnos al entendimiento que solo nos da el Espíritu Santo de Dios. El ser humano fue creado a la imagen de Dios, es decir, con la capacidad de desarrollar y demostrar cualidades que Dios tiene, como el amor, la empatía y la justicia. Eso explica por qué el ser humano puede copiar la personalidad de Dios. Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Antes de crear cualquier otra cosa, Jehová creó a un ángel poderoso a quien más tarde se le conoció como Jesús. Él colaboró con Dios cuando todo lo demás fue creado, en los cielos y en la tierra, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso, Dios pudo decirle a Jesús, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Ahora bien, con esto no estoy dando paso a que se crea que Dios y Jesús son dos personas diferentes, no. Lo que realmente significa es que Dios es espíritu y nadie le vio jamás y que solo Jesús le dio a conocer. Pues Jesús es su imagen visible. Por eso es que Jesús dice en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, queda claro que Jesús ya había sido con Dios en el principio, pero aquel Jesús no era un humano pues no había descendido a la tierra sino que su cuerpo era un cuerpo celestial divino. Así como lo fue en la transfiguración. El Señor tomó a 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y subió con ellos a un monte a orar. Mientras rezaban, la apariencia de Jesús cambió y sus vestiduras se volvieron de una blancura resplandeciente lleno de luz. Ese era el Jesús que estuvo en el principio, el Verbo hecho carne. Así como también lo fue después de resucitar de los muertos, Jesús mismo indicó que no iba a resucitar con su cuerpo de carne y hueso, pues lo daría como sacrificio por la humanidad, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si hubiera resucitado con un cuerpo carnal, habría anulado el valor de ese sacrificio. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. La Biblia aclara que entregó su cuerpo carnal una vez para siempre, Hebreos 9:11-12. Si Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, ¿cómo pudieron verlo sus discípulos? Las criaturas espirituales pueden adoptar forma de hombres. De hecho, en el pasado hubo ángeles que lo hicieron, e incluso comieron y bebieron con otros seres humanos, Génesis 18:1-8. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Génesis 19:1-3. Llegaron pues, los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho,
y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. No obstante, todavía seguían siendo criaturas espirituales y podían abandonar el mundo físico. Jueces 13, 15-21. Después de resucitar, Jesús también tomó la forma de hombre por un tiempo, tal como lo habían hecho los ángeles. Y puesto que era una criatura espiritual, podía aparecer y desaparecer. Lucas 24, 31, entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Juan 20, 19, 26. Los cuerpos en los que se presentó a las personas no eran idénticos. Por eso, incluso sus amigos íntimos solo lo pudieron reconocer por cosas que dijo o hizo. Lucas 24:30 y Lucas 31:35. Juan 20, 14-16 y Juan 21, 6-7. El apóstol Tomás se dio cuenta de que Jesús había resucitado porque éste se le presentó con un cuerpo que tenía marcas de heridas. Eso fortaleció la fe de Tomás, quien había dudado de que Jesús hubiera vuelto a la vida. Juan 20, 24-29. Bien, retomando el tema. Luego de Dios decir: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, habla sobre los animales. Y que tenga autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Génesis 1:26. Los animales no fueron creados a la imagen de Dios. No fueron diseñados con características que solo tienen las personas. Por ejemplo, no tienen una conciencia y no pueden demostrar cualidades como el amor. Aún así, Dios se preocupa por el bienestar de los animales. Por eso dijo que el ser humano iba a tener autoridad sobre ellos. Esa expresión también se traduce reinarán sobre o tendrá poder sobre. Con esas palabras, Jehová les estaba dando a los seres humanos la responsabilidad de cuidar de los animales. Salmo 8, 6-8 y Proverbios 12:10. Jehová espera que las personas protejan la tierra y a los seres vivos. Los primeros 2 capítulos de Génesis describen la creación del universo, de nuestro planeta y de la vida en la tierra. Todo lo que ha creado Jehová es impresionante, pero el ser humano es lo más extraordinario que ha creado en la tierra. Cuando Dios terminó su creación, vio todo lo que había hecho y miré y todo era muy bueno. Génesis 1:31. Ahora veamos las cosas que hacen pensar a la gente y las interpretaciones que muchos les dan a este pasaje de Génesis 1:26. Según ciertas creencias, Dios está hablando como una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De acuerdo con algunas enseñanzas, la Trinidad estuvo presente en la creación desde el principio. Génesis 1:2 describe al Espíritu de Dios flotando sobre las aguas, y Juan 1:3 revela que el Verbo, la palabra, Cristo, participó activamente en la creación de todas las cosas. A continuación, este versículo plantea la cuestión de qué significa ser hecho a imagen de Dios o a su semejanza. Sin lugar a duda, esta frase no significa que Dios creó a los humanos para que se parecieran a Él físicamente. Juan 4:24. Más bien, esto parece apoyar la idea de que Dios dotó a los humanos de un cierto tipo de conciencia, que no se les dio a los animales, a las aves ni a los peces, como dije anteriormente. En otras palabras, los humanos poseen la capacidad de razonar, son seres morales, conscientes, se comunican a través del lenguaje y tienen una personalidad y propósitos específicos. En particular, la capacidad de utilizar la moralidad y la espiritualidad es algo exclusivo de los seres humanos. Tal y como lo hace Dios, tenemos la capacidad de experimentar y comprender el amor, la verdad y la belleza, aunque no a su nivel. Otros han llegado a plantear que Dios hablaba con la sabiduría, esto haciendo referencia a que en los Proverbios de Salomón dice lo siguiente: Proverbios 8, 22-31. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Mucho antes de sus obras de antaño fui establecida desde la eternidad, desde antes de que existiera el mundo.
No existían los grandes mares cuando yo nací, no había entonces manantiales de abundantes aguas, nací antes de que se cimentaran las montañas. Antes de que fueran formadas las colinas, antes de que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre el abismo, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del abismo, cuando señaló los límites del mar, para que las aguas no desobedecieran su orden. Cuando estableció los cimientos de la tierra, allí estaba yo a su lado, afirmando su obra día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Pero esto no tiene nada que ver con lo dicho por Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pues la sabiduría no es solo una cualidad de Dios, la sabiduría es de Dios. Otros también hacen referencia a los pasajes donde el mismo Dios dice. En Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Pero cada una de esas cosas tiene su explicación, pues Dios usa la pluralidad para hablar. Pero cuando actúa lo hace solo. Cuando dice descendamos, Él desciende solo. Cuando dice confundamos, Él solo los confunde. Cuando dice hagamos, Él solo los hizo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No dice y crearon los dioses. Claramente dice, creó Dios. Ningún verso dice crearon, hicieron o descendieron, siempre es Dios que desde el principio no necesitó de ayudantes ni de terceros para hacerlo todo, Él solo hizo todo. En conclusión, ser hecho a imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. La Escritura dice que Dios es espíritu, Juan 4:24, y por lo tanto Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios, en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le designó en Génesis 1:28, y capacitándolo para tener comunión con su Creador. Es una semejanza mental, moral y social. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. En cualquier momento que alguien inventa una máquina, escribe un libro, pinta un paisaje, disfruta una sinfonía, calcula una suma, o nombra a una mascota, él o ella está proclamando el hecho de que fueron hechos a la imagen de Dios. Hagamos al hombre, Dios no hablaba ni con los ángeles ni con la Trinidad. Dios hablaba con su parte visible, Jesucristo, el primogénito de toda creación.